Buenos días, profesor y compañeros. Hoy presentaremos las grandes orientaciones teóricas de la psicología social, parte del texto Introducción a la Psicología Social de Tomás Ibáñez. Nuestro grupo está formado por Martín Fernández, Richard Ahumada, Victoria Maniglia, Vanessa Méndez, Valentina Mancilla y que les habla Constanza Lizana. Para comenzar, Tomás Ibáñez nace en 1944 en Zaragoza, España. Es un psicólogo, militante libertario, teórico anarquista y escritor de varios libros. En el comienzo de este apartado, el autor menciona cómo la psicología social no ha sido una disciplina unitaria y homogénea, sino que durante un tiempo coexistirían dos psicologías sociales. Una psicológica centrada en el individuo y en las determinantes innatas de las conductas sociales. Y por otra parte, una sociológica más preocupada por las grandes colectividades humanas y por las determinantes culturales de las conductas humanas. Más tarde, cerca de los años 70, se crea una tercera psicología social denominada convencional. Durante esta presentación daremos cuenta de las principales orientaciones que podemos encontrar en las diferentes psicologías sociales. El interaccionismo simbólico, abreviado como IS, corresponde a la corriente dominante en cuanto a la psicología social refiere. Esta nació a manos de George Herbert Mead a comienzos del siglo XX y se asienta sobre tres premisas básicas. Pero antes de mencionarlas, en el texto se concede la definición exacta de interacción simbólica dada por Mead, la cual es, y cito, la expresión interacción simbólica hace referencia sin duda al carácter peculiar y distinto de la interacción, tal como se produce entre los seres humanos. Su peculiaridad reside en el hecho de que estos seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, sin limitarse únicamente a su reaccionar. Su respuesta no se elabora directamente como consecuencia de las acciones de otros, sino que se basa en el significado que se otorgan a estas acciones. De manera, la interacción humana se ve mediatizada por el uso de los símbolos, la interpretación o la comprensión del significado de las acciones del prójimo. En el caso del comportamiento humano, tal mediación equivale a intercalar un proceso de interpretación entre el estímulo y la respuesta. Por lo tanto, a pie de esta definición que nos da Mead, se crean tres premisas básicas sobre la cual se sitúa el interaccionismo simbólico. La primera es la importancia de los significados, la cual data de que el ser humano le atribuye más importancia a la significancia de un objeto por sobre las características objetales que éste mismo pueda tener. Por lo que, para entender cierta conducta ante una acción, será necesario primero conocer la interpretación que tiene una persona ante éste. El texto nos propone una cita de Arnold Rose como ejemplo que permite entender mucho mejor la situación, en la cual se pone en ejemplo una silla, la cual no es solamente una colección de estímulos visuales, auditivos y táctiles, sino que es un conjunto que tiene una significancia de un objeto, en la cual la gente se puede sentar. Y se le queda un valor ante este propósito. Se entiende el valor como la atracción o repulsión aprendida que se siente ante el significado de un objeto. Por lo tanto, el símbolo de la silla significaría tanto confort físico como acciones que se pueden realizar, sentado en una silla, etc., pero no se radica solamente en el objeto como tal, sino que se asocia como a una experiencia. Por otro lado, tenemos la importancia de la interacción social. Refiere de que los significados en sí son un producto de las relaciones con otras personas, siendo esta forma en la que se forja la interpretación de la realidad. Y por último, la importancia del carácter activo de la persona. Viene a ser el cómo las personas se apropian de los significados aprendidos socialmente, se seleccionan, se transforman y se negocian en tanto a que el significado de acuerdo a la función de las acciones se pretende desarrollar en diferentes situaciones. Y es a partir de estos tres supuestos básicos que se desarrollaron actualmente diversas investigaciones en tanto a la extensa gama de fenómenos psicosociales. Para comenzar, comenzaré a definir la psicología que proporcionó John Broadus Watson. La psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta,
Las formas de introspección no son parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la disposición con la que se prestan a sí mismas a interpretación en términos de conciencia. El conductista, en los esfuerzos por obtener un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el hombre y la bestia. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y su complejidad, forma solamente una parte del esquema total conductista de investigación. Bueno, la orientación conductista recoge un conjunto de teorías, las cuales a veces son contrapuestas, pero tienen un mismo fin, el cual es la necesidad de estudiar los comportamientos observables de las personas y a su vez poder explicarlos en función de fenómenos que también sean observables. Por esto, el conductismo considera que para predecir la conducta que desarrollará una persona, hace falta conocer por una parte las características específicas de la situación en la que se encuentra y conocer por otra la experiencia previa que haya tenido la persona con estas características o similares. Básicamente, mediante estas experiencias previas, la persona aprende a establecer determinadas relaciones estables entre las características de un estímulo y las conductas adecuadas a dichas respuestas. A partir de estos supuestos, los conductistas en la psicología social han dedicado muchos de sus esfuerzos a dilucidar los procesos de aprendizaje social mediante los que las personas consiguen desarrollar pautas de comportamiento adecuadas a la vida social. La orientación psicoanalítica se inspira obviamente en las formulaciones de Sigmund Freud para explicar los fenómenos psicosociales. El propio Freud desarrolló importantes análisis psicosociales sobre la constitución de los grupos sociales, las relaciones interpersonales y los fenómenos del liderazgo. Sus seguidores también realizaron contribuciones importantes a la psicología social, estudiando, por ejemplo, la formación del autoritarismo como rasgo de personalidad. Sin embargo, la principal aportación del psicoanálisis a la psicología social no proviene tanto de las investigaciones realizadas por los seguidores de esta corriente teórica como de las huellas de las formulaciones de Freud han dejado en los conocimientos de todos los psicólogos sociales y en el conocimiento de culto en general. Citando a Sigmund Freud en la psicología de las masas y el análisis del yo, en la vida de un individuo, el otro ejerce el papel de un modelo, de un objeto, de un socio o de un adversario. O sea, de alguna manera, la psicología individual es también desde el inicio de una psicología social. La teoría de la Gestalt y el sociocognitivismo. Desde mucho antes que se iniciara la revolución cognitiva en la psicología social ya había puesto su foco de atención en los procesos cognitivos e incluso participaba de formulaciones cognitivistas. Esto se puede explicar dado el impacto que tuvo la teoría de la Gestalt en la psicología social y también a la dificultad de analizar las relaciones interpersonales sin poner en ello atribuciones de intenciones, interpretaciones de significados, representaciones del otro u otros aspectos de carácter escasamente conductual y fuertemente mental. El padre de la psicología cognitiva, Ulrich Neisser, nos dice que el término condición se refiere a todos aquellos procesos mentales mediante los cuales la entrada sensorial se transforma, se reduce, se elabora y se usa. En ese sentido, en la psicología social, el estudio de la cognición social hace referencia a la manera en que las personas dan cuenta de otras personas y de sí mismas. Es decir, que se centra en la comprensión que tienen las personas de la vida cotidiana y por lo tanto en la forma en que las personas piensan sobre el mundo social. Podemos decir entonces que la orientación cognitiva se basa en el estudio de los procesos inferenciales que caracterizan nuestro pensamiento humano y traducido en el campo de la psicología social se describiría como analizar el impacto que tienen los factores sociales en los mecanismos y en los resultados de la actividad intelectiva. De esta forma, el sociocognitivismo ha ido desplazando poco a poco a través de los años las orientaciones conductuales y se ha ido convirtiendo en la principal orientación de la psicología social convencional. La última teoría pertenece al socioconstruccionismo.
En este apartado se nos habla de la psicología social convencional, la cual nace a fines de los 60 a partir de los distintos enfoques alternativos que se reagruparon y los cuales querían darle un enfoque más crítico a la psicología social actual de esos momentos. Entonces, la psicología social convencional retoma el interaccionismo simbólico en el ámbito de la subjetividad social, los significados y la consideración de la actividad del individuo, pero acentuándose aún más en el lenguaje para la formulación de la realidad psicológica. Por otro lado, el socioconstruccionismo propone los procesos de aprendizaje en los cuales las personas pueden dar cuenta del mundo en que viven. Se comprende como un intercambio social entre las personas, lo cual no es algo que venga de la naturaleza o en los genes, sino que son productos de la relación entre personas, pasando así la investigación social a no ser solo parte secundaria preocupada de las implicaciones sociales de los fenómenos psicológicos, sino a pertenecer a la estructura, y se comienza a considerar las prácticas sociales de las personas. Por lo que el construccionismo propone que la forma en que las personas ven el mundo se da en el intercambio de las prácticas sociales colectivas e individuales que se generan, como también estas prácticas sociales van cambiando y van mutando. Entonces, en este marco social que incide en las actividades, al igual que las actividades inciden en el marco social, fue teorizada por el sociólogo Anthony Giddens como dualidad estructural, la cual consiste en que en este marco social, que son las costumbres, producen actividades a realizarse, pero si estas actividades comienzan a modificarse, las costumbres lo harán eventualmente. Y así es como el ser humano siempre tiene la capacidad de ir cambiando y transformándose a sí mismo, como también a la sociedad en la que vive. Para finalizar, podemos decir que las distintas orientaciones que se encuentran en las psicologías sociales nos ayudan a entender de distintos puntos de vista cómo funcionan, cómo se complementan y evolucionan las psicologías sociales a través de distintas épocas, adaptándose a cómo funciona la sociedad y el individuo en aquel momento determinado. También cabe destacar la importancia que tienen los significados, ya que al final nacen de la interacción que tenemos con los otros, y gracias a ellos vamos determinando nombres y características a los distintos objetos o situaciones. Por último, encontramos que en el texto se refleja de cierta forma los 3 problemas de la psicología social, ya que lo sociológico se lleva al campo de lo social como una adaptación más que como una relación directa entre estos dos.